de Dios, amiguito reflejo de Cristo. El día de hoy vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias por darnos un día más de vida. Gracias por cuidar a toda mi familia y también cuidar a mis abuelos. Por favor, te pedimos que sanes a todas las personas que están enfermas o en un hospital y da consuelo a todas las personas que han perdido a un ser querido. Amén. Adiósito. Vamos a cantarle a Dios con todo el corazón.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138:8. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Salmos 84:4. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hola chicos, espero que se hayan gozado junto con nosotros alabando a nuestro Señor. Ahora les invito a que oremos por la palabra. Bendito Dios, te damos gracias porque tú has estado con nosotros a lo largo de esta semana, porque nos has ayudado en nuestro trabajo y en nuestras clases, pero sobre todo porque tú has cuidado a nuestra familia. Te damos gracias porque nos has permitido alabar y glorificar tu nombre, aunque sea un momento, aunque sabemos por fe que un día estaremos en el cielo alabando y glorificando tu nombre eternamente. Ahora te pedimos que tomes la vida de la hermana que trae el mensaje, que tomes nuestro corazón y que permitas que seamos sensibles a tu palabra. Te pedimos de todo corazón que tu palabra a través de este medio llegue a todas las personas, pero sobre todo a todos los niños que aún no te conocen. Te damos gracias nuevamente porque has estado con nosotros y te pedimos que nunca nos dejes. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola amiguitos, la paz de Dios. Nuestro tema del día de hoy es la iglesia infantil impactando al mundo, el propósito de la familia. Y nuestro texto áureo se encuentra en Deuteronomio 6:7 y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Quieres escuchar una historia? Se trata de un niño que era pastorcito. Su familia tenía rebaños de ovejas y corderos. Un día, mientras estaba en la escuela, su maestro les enseñaba la clase de matemáticas y se le ocurrió hacerle una gran pregunta a Juanito. Y le dijo así: Juanito, si tu papá tiene 10 corderos y uno salta a la cerca, ¿cuántos corderos le quedarán en el corral? Juanito se quedó pensativo y contestó inmediatamente: ninguno, profesor. Entonces los niños empezaron a reír, ja, 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 porque pensaron que Juanito no sabía nada. Y entonces el profesor le dijo: ¿cómo crees, Juanito, que no sabe sumar y restar? Entonces Juanito le contestó: pues sumar y restar me falla un poquito, pero conozco muy bien a las ovejas y a los corderos, y sé que cuando uno salta a la cerca, todos los demás van detrás de él. ¿Y qué crees? Muchas veces así sucede con las personas, especialmente con los niños. Cuando uno se porta mal en clase, otros le imitan. Y es que en muchas ocasiones es más sencillo imitar al que se porta mal que a los que se portan bien. Te tengo una pregunta. ¿Cuál es tu comportamiento en la escuela, en la casa, en el templo, en la calle o donde quiera que estés? ¿Sabías que muchos nos observan? ¿Sabías que muchos se dan cuenta del ejemplo que estamos dando? ¿Qué piensas tú? ¿Estaremos dando buen ejemplo o mal ejemplo? Nuestra historia bíblica nos habla de un joven que siempre dio buen ejemplo ante los demás. ¿Sabes cómo lo logró? Él se llamó Timoteo. Su madre era una creyente judía llamada Eunice. Su padre era gentil, era griego. Su abuela se llamaba Loida, que era cristiana. También Pablo, cuando conoció a esta familia, los animó a continuar en el camino del Señor Jesús.
pues se dio cuenta de que su fe no era fingida. Timoteo, desde muy pequeño, fue instruido en las Sagradas Escrituras por su madre y su abuela, y conforme fue creciendo, fue educado en el temor de Dios, de tal forma que Timoteo amaba al Señor, y por ello ahora Pablo lo tomó como hijo espiritual, preparándolo para el ministerio. La Biblia nos dice que los hermanos de Listra e Iconio daban buen testimonio de Timoteo y daban fe de que él era de buen nombre, era un buen hombre. Hablaban cosas muy buenas acerca de Timoteo, tanto que el apóstol Pablo lo tomó para trabajar en el ministerio, pues veía en este joven buenas cualidades para la obra del Señor. Y estas son su disposición y su buen ejemplo. Timoteo fue circuncidado. Esto fue para que su ministerio tuviera mejor aceptación entre los judíos. Pablo y Timoteo visitaron muchos lugares a los que se les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que se cumpliese de esta manera las iglesias fueran consolidadas y afirmadas en la fe y en la llenura del Espíritu Santo. Timoteo siguió el camino en el cual fue instruido, amando a Dios con todo su corazón y siendo un ejemplo a todos los creyentes y no creyentes. Pero esto fue porque su familia estuvo involucrada en su desarrollo y educación. ¿Sabes una cosa? Todas las familias en Cristo tienen un propósito en común. Sabemos que la familia se compone por padre, madre e hijos, pero si en tu hogar no hay un padre o no hay una madre, incluso si no tienes ninguno, debes saber que tu identidad de hijo está en Cristo Jesús como hijo de Dios. Las enseñanzas que recibimos de la familia y sobre todo los buenos ejemplos son lo que deberíamos de reflejar y así mostrar a la sociedad una buena crianza y como hijos de Dios poner cada día nuestros ojos en el autor y consumador de la fe y así reflejar las buenas enseñanzas que tenemos en su palabra. Tú y yo podemos encontrar una identidad en las Escrituras siguiendo y amando a Dios con todo nuestro corazón. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias porque nos has permitido escuchar lo que tienes para nosotros. Ahora te pedimos que en las familias se imparta la instrucción a diario y la recibamos con gozo para ponerla en práctica y ser buen ejemplo. Ayúdanos a ser como Timoteo, quien recibió la instrucción de su madre, abuela y del apóstol Pablo y la puso en práctica. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La paz de Dios, amado pequeño. ¡Vamos al experimento! Hola chicos, ¿están listos para un nuevo experimento? Pero así no podemos entrar al laboratorio, vamos a cambiarnos. Ahora sí, ya que estamos listos, vamos a empezar con nuestro experimento. Los materiales que vamos a necesitar es un poco de aceite, agua, colorantes líquidos y un palito. Lo primero que tienes que hacer es poner algunas gotas de colorante en el aceite. Unas 3 o 4 de cada color, si solo tienes un color no importa. Ya que pusiste las gotas de colorante, con un palito vamos a remover hasta que queden pequeñas gotitas dentro del aceite. Mira, te tiene que quedar algo así. Una vez que tengas esto, vacíalo al vaso con agua que teníamos desde el principio. Mira qué padre se ve. Espera un poco y mira lo que sucede. Las gotas de colorante caen del aceite al agua. Qué bonito se ve, ¿verdad? Esto pasa porque las gotas de colorante son más densas que el aceite y por esto caen al agua. Y ya que ves esto, ¿no te hace recordar a cómo Timoteo reflejaba las enseñanzas que había aprendido de su familia hacia la iglesia? Pues así como lo hacía Timoteo, nosotros también debemos de hacerlo. Bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Es hora del taller de Cocina Kids. Presta mucha atención.
Paz de Dios, reflejos de Cristo. Recordemos el tema de hoy, el propósito de la familia. Dios nos dio un propósito a ti y a mí, y a todos nos dio una familia distinta. En el núcleo familiar, nuestros padres y abuelos tienen la encomienda de instruirnos en el camino de Dios, leyendo la Biblia, orando, cantando e incluyendo los valores, amor y respeto. En el aperitivo de hoy haremos una familia. Tú lo puedes hacer constituyendo tu familia como está constituida. En mi caso yo haré a mamá, papá y a mi hermano. Los ingredientes son un plátano, chispas de chocolate, moras, uvas y fresas. Con la ayuda de un adulto cortamos el plátano en 2 y tiene que quedar de esta manera. Después con la chispa de chocolate le haremos sus ojos. Con las fresas le haremos su boca. Cortamos las fresas en 2 y las colocamos así, de esta manera. Con las moras le haremos su cabello largo o corto. También con las fresas le podemos hacer sus monitos a las niñas. Y listo, tú y yo somos muy importantes para nuestra familia. La paz de Dios. La paz de Dios. La paz de Dios, chicos, es hora de nuestra manualidad infantil. Los materiales que necesitaremos son hojas de foamy amarilla, blanca, negra, café y roja, un CD, 8 pinzas de ropa, silicón frío, fotos de tu familia, tijeras y el texto. El procedimiento es el siguiente: tomamos nuestra hoja de foamy amarilla y marcamos nuestro CD. Después tomamos nuestra hoja de color blanco y con una moneda de 10 pesos marcamos 2 círculos. Después tomamos nuestra hoja color negra con una moneda de 2 pesos, marcamos otros 2 círculos. Y también marcaremos una boca con forma de rebanada de sandía. Con una moneda de 1 peso marcaremos un círculo. Recuerda que si no tienes estos materiales puedes utilizar hojas de color. Vamos a recortar. Una vez que ya tenemos todo recortado, vamos a empezar a pegar. Tomamos nuestro silicón frío y le ponemos a la hoja color amarillo. Lo pegamos y formaremos una carita. Una vez ya todo pegado, así quedará. Después decoraremos nuestra sonrisa con unas mejillas. Con nuestras pinzas de ropa se las vamos a poner alrededor para formar un sol. Y así es como queda. Ahora vamos a pegar nuestras fotos y el texto. Y así queda nuestra manualidad terminada. Espero que te guste. Y con esta manualidad recordaremos el día de hoy que se trató acerca de nuestra familia. Que Dios te bendiga. Estas son las manualidades de la semana. Oye lo que Cristo es, antes que lo desprecies. Oye con tu corazón, Él quiere que lo aceptes. Si tú vienes a mi buen Señor, Él te llena de divino amor. Lo que Él hizo para mí, lo hará también por ti. Oye lo que Cristo es, antes que lo desprecies. Oye con tu corazón, Él quiere que lo aceptes. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar.
solo tienes que venir a Él. Oh, si mi Cristo es tan fiel, en tu vida la cambiará, tu alma salvará. Óyelo. Muchas felicidades. Pequeñito reflejo de Cristo. Si gustas, puedes enviarnos fotos de tus manualidades de las clases infantiles el día miércoles a más tardar al correo reflejosdecristosuroriente@gmail.com. Fe en medio de la tormenta. A través de la historia en la Biblia, encontramos diferentes personajes que pasaron por tormentas. Por nombrar algunos, José. José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Su padre nunca supo que seguía vivo. Fue acusado y llevado a la cárcel injustamente. Daniel. Fue alejado de su hogar, su familia, su comunidad, y llevado a un lugar en el que no había estado antes. Daniel no quiso dejar de adorar a Dios, y por eso fue arrojado al foso de los leones. Job. Siendo un hombre justo, en un solo día perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, pertenencias, todo, e inclusive fue azotado con una enfermedad. En estas historias podemos observar que hay algo en común en estos personajes, pues tuvieron fe en medio de la tormenta. José llegó a ser el segundo de Faraón, logrando salvar a su familia y a Egipto de que perecieran de hambre. Dios tenía un plan para José, el cual el camino hacia ese propósito era pasar por diferentes tormentas. Daniel, después de cada una de las pruebas, fue puesto en alto. Él no tambaleó mientras pasaba por cada una de las tormentas. Así es como llega a ser el segundo del rey. Job. Después de perderlo todo y luchar contra sus amigos y esposa que le decían que maldijera a su Dios, el Señor lo bendice y le recompensa duplicando las riquezas que tenía Job antes de la tormenta. En este 2020, quizá te encuentres pasando por una tormenta como estos personajes de la Biblia. Quizá has perdido a un ser querido, has perdido la paz, la seguridad, la confianza. Isaías 4 del 5 al 6 dice: Entonces el Señor proveerá sombra para el monte Sión y para todos los que se reúnan allí. Les dará una cubierta de nubes durante el día y por la noche humo y ardiente fuego, que cubrirá la tierra gloriosa. Será un refugio del calor del día y un albergue contra las tormentas y la lluvia. El Señor es quien te cubrirá, el que te llenará, el que te dará esa confianza y seguridad. Ten fe aún en medio de la tormenta y espera en sus planes perfectos. Romanos 8:28 nos dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él tiene el control de las cosas, y sus planes perfectos siempre serán para bien. Ten fe. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un gusto saludarles, poder compartir la palabra de Dios con ustedes. No sin antes pedirle a Dios que Él bendiga su palabra, que Él la haga conforme a su voluntad en nuestro corazón. Bendito Dios, en esta mañana ante ti nos acercamos pidiéndote que tú seas con nosotros, pidiéndote que nos des sabiduría, entendimiento para poder comprender, entender tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas con nosotros, que nos ayudes
en todo momento y que esta palabra que quede en nuestro corazón, aumente nuestra fe. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Muchas gracias. Amén. Y en esta mañana nuestro tema de hoy es la carta a los Romanos y nuestro pasaje bíblico se encuentra en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17 que dice la palabra de Dios: porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara, y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La verdad bíblica nos dice, la Biblia nos enseña que solamente a través del Evangelio podemos obtener la esperanza de la salvación de nuestra alma. La verdad bíblica aplicada nos enseña que si a través del Evangelio de Jesucristo hemos encontrado el perdón de nuestros pecados, no nos avergoncemos y compartamos las buenas nuevas. El tema principal de la carta a los romanos es el Evangelio básico, el plan de salvación de Dios y la justicia para toda la humanidad, judíos, gentiles. Pablo presenta la salvación como una obra continuada de Dios, cimentada en la historia de Israel y que ahora se revela por medio de las naciones que están dispuestas a seguir al único Dios de Israel por medio de la fe en Cristo. Hay quienes han sugerido como tema la justificación por la fe, pero hay quienes sugieren que la carta expone de una forma más amplia y adecuada la justicia de Dios. Incluye la justificación por la fe, pero también abarca ideas relacionadas como la culpa, la santificación, la seguridad y un nuevo pueblo de Dios, judíos y gentiles. Romanos 1:16 nos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El propósito de la carta. Escribe con el fin de preparar el camino para su próxima visita a Roma y su proyectada misión en España. Escribió también para presentar las buenas nuevas básicas a una iglesia que hasta ese momento no había recibido la enseñanza de un apóstol. Buscó explicar la relación entre judíos y gentiles en el plan total de la redención de Dios.
existía una tensión evidente entre judíos y gentiles cristianos, debido a la observancia de las leyes dietéticas y de los días sagrados. Las características que encontramos de esta carta son que es más teológica de Pablo. Su lectura es más que un estudio teológico elaborado que una carta. El énfasis en la doctrina cristiana. Los temas teológicos que aborda son santificación, redención, resurrección, glorificación, salvación, gracia, fe, justicia, pecado y muerte. El uso generalizado de las citas del Antiguo Testamento, aunque el apóstol cita al Antiguo Testamento con regularidad en sus cartas, son esas mismas citas las que va guiando el argumento de la epístola a los romanos. La profunda preocupación por Israel. Pablo escribe sobre la situación presente de Israel, su relación con los gentiles y su salvación final. El libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 y 11 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El bosquejo del libro de Romanos lo encontramos de la siguiente manera. La introducción. El tema, la justicia de Dios. La injusticia de todas las personas. La justicia imputada de Dios. La justificación. Se imparte la justicia de Dios, la justificación. La justicia reivindicada de Dios, la justicia de su trato con Israel. La justicia empleada. Encontramos la conclusión, la condenación, un saludo y la doxología. Discernir el error para redarguir es pensar que solo puede ser salvo por medio de las obras. La palabra de nuestro Dios nos dice que es a través de su palabra y que solamente podemos ser librados del pecado, de la ley y de la muerte por la fe en el Evangelio, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y aceptándolo y reconociendo nuestros pecados. Él nos viene a limpiar y a salvar. Para corregir y enderezar la dirección es que tenemos que recordar que es por medio de la fe que hemos obtenido el perdón de nuestros pecados y la nueva vida que ahora disfrutamos. Cuando nosotros reconocimos a nuestro Señor como nuestro Salvador, nuestra vida vino a cambiar por completo. Dejamos cosas que a Dios no le agradaban y ahora nos enfocamos a tener una vida conforme a su voluntad. Para instruir y capacitar nuestra vida conforme a Dios le agrada, Él es quien nos ha llamado y nos ha mostrado un camino en el cual nosotros debemos seguir. Ese camino es el camino de la salvación y nos corresponde a cada uno de nosotros someter nuestra vida y encaminarla hacia aquel plan divino que Él ya marcó para nosotros. De nosotros depende el seguir adelante el camino que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. La palabra de nuestro Dios nos dice que hay un camino angosto y un camino ancho, y que nosotros eligiéramos qué camino seguir. Y si nosotros elegimos el camino que Él nos ha marcado, que nos ha enseñado, vamos en el correcto, siempre y cuando nosotros hagamos su perfecta voluntad. Nuestra conclusión de esa mañana es: la fe viene en aceptar a Dios en tu corazón. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, viene esa fe
que solamente podemos tener en nuestro Dios, en que Él hace todas las cosas posibles de manera perfecta. La salvación que hemos obtenido por la fe debe motivarnos al amor y a las buenas obras. En gratitud y reconocimiento de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, es lo que nos mueve a amarlo cada día más, a seguirlo, a obedecerlo, a encaminar nuestra vida hacia Él, a nuestra mirada hacia aquel que hizo los cielos, que hizo la tierra y que hace todas las cosas posibles. En este tiempo es esa fe que mueve nuestra vida a seguir adelante y a buscarle con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Mas el justo por la fe vivirá. Y en este tiempo que hemos estado pasando, hemos estado de pie por la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mas el justo por la fe vivirá. Y hasta el día de hoy nosotros podemos decir que su gracia, que su misericordia ha estado con nosotros, porque hemos visto su mano poderosa en nuestro hogar, en nuestra familia. Si, hermano, usted le ha aceptado a Jesús como su Salvador, agradezca a Dios porque estamos con vida y estamos en pie. Y si no le ha aceptado como su Salvador, hoy es tiempo de que usted abra su corazón y le reciba al Señor Jesucristo en su corazón, en su vida. Él nos ofrece un tiempo más de misericordia, de gracia. Él ya nos justificó, Él ya lavó nuestra vida, ya perdonó nuestros pecados, ya ha cambiado nuestra vida por completo. Y lo que quiere el Señor Jesucristo es que estemos a salvo, que vivamos en ese lugar seguro. Y ese lugar seguro y ese lugar salvo no es otro lugar más que estando bajo la gracia, bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el salmista que estamos bajo sus alas, cubiertos bajo sus alas. Y si no está así, hermano, hoy es tiempo de que usted se acerque y se cubra bajo las alas del Todopoderoso. En esta mañana, hermanos, les voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro ahí donde se encuentra y le agradezcamos primeramente a Dios por la salvación que nos dio, por estar en ese lugar seguro que Él había ya preparado para nosotros. Bendito Dios, en esta mañana te agradecemos, Dios, la salvación que has dado a nuestra vida, el rescate que hiciste por nuestra vida, Señor, por nuestra alma. Queremos agradecerte, Señor, primeramente, el que estemos en ese lugar seguro que tú has preparado para nuestra vida, Señor. Y que al mismo tiempo, Señor, tú perdonaste nuestros pecados, oh Dios, nos limpiaste, Señor. Y que a través de tu palabra hemos encontrado y hemos visto, Señor, que ha sido a través de ti que hemos encontrado la santificación a nuestra vida, Señor. Hemos sido justificados también, Señor. Hemos sido sanados, oh Dios, a través de tu palabra, mi Dios. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, son tus misericordias. Agradecidos estamos delante de ti, Señor, porque has sido y seguirás siendo el eterno, el que siempre nos ayuda, el que siempre nos sustenta, Señor. El que ha cambiado nuestra vida, Señor, de lo pasado, de nuestra vana manera de vivir, Señor. Y si no ha sido así, Padre, te pido que tú extiendas tu mano de misericordia, de bondad, de piedad, y nos pongas en ese lugar seguro, en ese lugar del que tú solamente puedes darnos, oh Dios, ese lugar limpio, puro, que es estando en tu presencia, Señor. Gracias, oh Dios, porque en ti encontramos el todo en nuestra vida, porque tú has encontrado nuestra vida y la has rescatado, Señor. Te agradecemos, oh Dios, este tiempo y esta misericordia a nuestra vida, Señor.
Te pedimos que sigas extendiendo tu mano a nuestro favor, a nuestra vida, Señor, y que seas tú, oh Dios, el que nos guarde y nos cuide de todo peligro, de todo mal, Señor, como lo has hecho hasta este día, hasta este momento, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho a nuestra vida. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, porque tú eres el único que lo ha hecho posible en nuestra vida, Señor. Pero también te pedimos que tú nos ayudes a seguir adelante, que tu Santo Espíritu nos ayude a seguir en ese camino perfecto, Señor, en ese camino en el cual encontramos tu buena, tu agradable y tu perfecta voluntad a nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, que tú envíes la ayuda desde lo alto y sigas sosteniendo nuestra vida a través de la fe, a través de la gracia, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, a ti, a tu nombre. En esta mañana toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es a tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, por permitirnos recordarnos, oh Dios, que solamente es por tu gracia y por tu misericordia que estamos en pie y que estamos con vida, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que das a nuestro favor, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
se encuentren bien, usted y todos sus familiares. Les saludamos con la paz de Dios y en esta tarde vamos a escuchar el Evangelio y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo número 14, en sus versículos 22 al versículo 33. Aleluya. Lo leeré y usted escuche lo que dice la palabra del Señor. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aleluya. Y en esta tarde vamos a considerar esta palabra y nuestro tema lleva por título: no dudes, ten fe. La escritura se centra en un personaje llamado Pedro y en el Maestro Jesús. Pero ¿quién era este hombre Pedro? ¿Por qué él fue el que respondió? Vamos a empezar a hablar en el año 30 de Cristo, en un lugar llamado Capernaum. Dice que era coronado por el mar de Galilea, es un lugar de éxito para la pesca. Y empieza hablando de dos hombres, Andrés y Simón. Jesús les invita a que vengan y les dice: yo os haré pescadores de hombres. Jesús en Cesarea les pregunta a sus discípulos: ¿quién decís los hombres que soy? Unos de ellos le dicen: tú eres Juan el Bautista, porque ya había sido muerto en ese tiempo. Otros le dicen: tú eres Elías el resucitado. Otros le dicen: eres Jeremías el profeta. Otros simplemente le decían: eres el profeta. Y Jesús les vuelve a preguntar: ¿vosotros quién decís que soy? ¿Qué soy? Y se levanta Simón y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, cuando escucha esto, se emociona dentro de él y le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto te lo ha revelado mi Padre. Y a partir de hoy le pone un nombre, ¿verdad? Le dice: serás Cefas, que también es Pedro. Y le dice que Cefas, la palabra Pedro viene del latín Petra, que quiere decir piedra o roca. Y le continúa diciendo Jesús: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque había tenido una revelación Pedro directamente del Padre de Dios y le había dicho que Él era Jesucristo, y es por eso que a raíz de ahí le dice a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia. Aleluya. Pero ¿Pedro a qué se dedicaba? Pedro era un pescador, era carente de estudios, pero poco a poco, conforme iba caminando con Jesús, se estaba transformando en uno de los mensajeros más distinguidos al lado del Maestro. Es cierto, Pedro era un hombre impulsivo, era impetuoso, era ansioso, porque la Escritura nos narra cómo en diferentes ocasiones, por ejemplo, cuando era Juan y Jacobo, y Jesús los lleva, ¿verdad?, a Pedro, y los lleva, dice que a un monte alto donde él se transfiguró, porque dice que su rostro brillaba y sus vestiduras eran blancas. Pedro le dice
hagamos 3 enramadas, ¿verdad? Dice que estaba el Señor Jesucristo y bueno, estaba Moisés y estaba Elías, y Pedro le dice, hagamos 3 enramadas y quedémonos a vivir aquí. Era impulsivo en todo lo que él hacía, pero no nada más en ese momento. Cuando Jesús, ya resucitado, dice que estaba en la orilla del mar y les dice, tiren las redes. Juan ve que era el maestro, el Mesías el Mesías que estaba resucitado, aleluya. Y les dice, es el maestro. Y dice la palabra de Dios que Pedro dice que enloquece en ese momento cuando escucha y se avienta al mar en busca de su Señor. Cuando recordamos cómo cuando Judas entrega a Jesús, dice que Pedro saca a su espada y hiere a aquel siervo de aquel sumo sacerdote llamado Malco también. Era un hombre impulsivo que Jesús le dice, bueno, guarda tu espada porque yo tengo que ir, yo tengo que hacer esto. Yo pudiera, le dice, llama a una legión de ángeles. Pero más sin en cambio, el Señor Jesucristo conocía quién era Pedro. Si recordamos cuando Pedro reprende a Jesús y le dice, no vayas a la cruz, tú no tienes por qué estar ahí. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tenía que hacerlo. Era un hombre que en ese momento actuaba por impulso siempre. Cuando Jesús le dice que le iba a lavar los pies, le estaba dando una orden el maestro, pero más en cambio él dice, ¿por qué tú me vas a lavar los pies? Yo debería lavártelos. Pero cuando Jesús le explica, le dice, no nada más lávame los pies, sino lávame toda la cabeza también. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos y les hablaba con palabras duras, los mismos discípulos le decían, pero maestro, ¿quién soportará esta palabra? Pero había un hombre. Cuando Jesús les hablaba a sus discípulos de forma dura, ellos le decían, maestro, ¿quién puede soportar estas palabras? Pero había un Pedro que tenía una visión que iba más allá todavía y podía decirle, y cuando todos decían, ya queremos irnos, ya vámonos, él decía, pero ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, aleluya. Pedro, junto con Juan, pasaban mucho tiempo con el Maestro. Tenían momentos de intimidad, de comunión con el Señor Jesucristo. Pero no podemos pasar por alto cuando Pedro niega al Señor Jesús en 3 ocasiones. Y lo hemos escuchado y conocemos la historia, como le dice antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Y en ese tiempo el gallo, aquellos eruditos de la palabra dicen que era una trompeta que se llamaba gallísimo, que dicen que sonaba a cierta hora de la madrugada cuando era el cambio de la guardia romana. El mismo historiador William Berkeley dice que ahí no había animales en esa ciudad, en la ciudad santa, que por eso no podía ser un animal. Pero no nada más lo niega al Señor Jesús, sino también maldice, ¿verdad? Y juró también. El temor se apodera de aquel hombre, Pedro. Pero también vemos cómo después del Pentecostés, el cambio tan radical que este hombre que había sido impetuoso, sí es cierto, pero tenía una visión también, hay que tener eso en cuenta. Ahora se vuelve un hombre valeroso. Ahora empieza a predicar la palabra, incluso pasa por la cárcel y puede decirle a aquellos alguaciles porque es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y podemos hablar de más cosas cuando aquel cojo de la iglesia dice que se presenta aquel Pedro, ¿verdad? Y le dice, no tengo oro, no tengo plata. Dice que lo toma de su mano, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, y lo levanta y hace cosas grandes. Y no nada más eso, sino que ahora Dios estaba con él de una forma tan especial. Los prodigios le seguían a donde quiera que Pedro iba caminando, que dice que cuando llegaba a algún lugar sacaban los enfermos para que la sombra de Pedro cayese sobre ellos.
Y dice que eran sanados, pero se cumple la palabra cuando les dice mayores cosas que estas harán. Recordemos a Tabita. Y hay más ejemplos en la palabra de Dios, pero nos damos cuenta que este hombre, el pescador de pocas letras, ahora era un elocuente predicador. Ese mismo hombre fue el que, cuando ve a Jesús caminar sobre el agua, fue el primero que se levantó y le dijo al maestro: si eres tu maestro, manda que yo empiece a andar sobre las aguas. Y el maestro le dice: ve. Ese impetuoso Pedro ahora estaba caminando por las aguas, pero dice una parte que empezó, que al ver el viento tan fuerte que empezó a tener miedo y se empezó a hundir. Y el maestro le dice: ¿por qué dudas? Le dice: hombre de poca fe. Siendo el mismo Pedro que había caminado con el maestro durante tanto tiempo. Y el tema de esta noche se dice: no dudes, ten fe. Los tiempos que estamos viviendo, el mar, es lo que está pasando en esta situación que vivimos. Ese mar es la situación que tú estás pasando. A lo mejor ha venido enfermedad, como si fuera ese mar impetuoso que está soplando el viento en contra. A lo mejor estamos padeciendo alguna circunstancia. Pero así como aquel Pedro, quiero decirles que Pedro somos nosotros. Porque así como cuando Jesús nos llama y les pone un nombre, le dice: ya no vas a ser Simón, sino ahora te vas a llamar Pedro. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 43: te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y continúa diciendo: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, aleluya. Y sigue diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Así como a Pedro le puso un nombre y tenía un propósito para él, a nosotros nos ha puesto un nombre también. Y nos dice: no temas, yo estaré contigo. Quiero decirte, hermano, que la travesía es pasajera. Que aunque dudemos en un momento, aunque nuestra fe empiece a menguar, así como se apoderó de Pedro el temor, así muchas veces se apodera de nosotros. Todos los que estamos aquí lo hemos vivido. Pero qué maravilloso es. Porque así como Pedro, cuando se empezó a hundir, sabía quién estaba delante de él y le dijo: maestro, sálvame. Y el maestro, que siempre escucha, extendió su mano y se asió de él. Y dice que le levantó. Y entraron en el arca. Y en el momento que entraron en el arca, dice que el viento se acabó. Hermano, no dudes, ten fe. El maestro está en la barca. Que aunque pasemos por la situación más adversa, recordemos que el maestro va con nosotros en la barca. Y aunque haya sufrimiento, aunque haya padecimiento momentáneo, es una travesía, pero el maestro va en la barca, aleluya. Y quiero decirte que la ribera está cerca. La patria celestial está cerca. Por eso en esta noche, hermano, no te desanimes. Como le dijo el maestro Pedro, no se desanime. Tengamos fe, porque el maestro va con nosotros en la barca. Y en esta noche vamos a decirle al Señor: te invito a mi barca, sube conmigo. Ahí en donde tú estás en tu hogar, vamos a hacer esta oración. El Señor no nos deja, sino está con nosotros todos los días, como estuvo con Pedro. Padre celestial, en esta noche, Señor Jesús, en esta tarde, Padre, nos acercamos delante de ti, oh Dios, para invitarte a nuestra barca. A lo mejor hemos dudado por un tiempo, nuestra fe ha menguado,
el miedo se ha apoderado, el temor de nosotros, las enfermedades, las circunstancias, la economía, quizás algo, Señor, la depresión, Señor Jesucristo, algo emocional en nuestra mente, en nuestro corazón se ha apoderado, Padre, pero en esta noche te invitamos, oh Dios, a que tú estés con nosotros, así como estuviste con los discípulos en la barca, y nos des tu guianza y calmarás la tempestad. Y esta travesía, Señor, acabará pronto, porque tu presencia, Señor, irá con nosotros a donde tú quieres, oh Dios. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y bueno, hermanos, en esta noche vamos a terminar y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo número 23, aleluya, para poder terminar y ser despedidos, aleluya, de este culto. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios.